Inicialmente se venía trabajando el modelo keynesiano simple, donde solamente habían dos variables, consumo e inversión. Para la clase de hoy vamos a vincular una nueva variable que es el gasto público. Recuerden que dentro del modelo keynesiano lo que se plantea es que el ingreso es igual a la demanda agregada y la demanda agregada a su vez es igual a cuatro variables: consumo, inversión privada, gasto público y exportaciones netas. Hoy vamos a ver cómo cambia el modelo cuando entra el gasto público. Entonces, al incluir el gasto público entra otra variable que va pegada al gasto público, que son los impuestos. Esos impuestos se encuentran al multiplicar la tasa impositiva o el porcentaje de impuestos que pagan las personas sobre Y, que es la renta, sobre Y. Recuerden que esa Y es yield en inglés, que es ingresos. Entonces, si a ustedes en algún ejercicio nunca les dan la tasa impositiva, usted la debe encontrar al dividir la T grande, los impuestos, dividido en la Y, que serían los ingresos, y ahí encuentran un porcentaje. Habrán otros ejercicios que los tengan, que les estén viendo la tasa impositiva es tanto. La inclusión de esa nueva variable nos va a cambiar el multiplicador. Recuerden que el multiplicador lo que nos está diciendo es que un cambio en unas variables de la demanda agregada tiene un efecto, como su nombre lo dice, mayor o multiplicador dentro de la economía en total. ¿Por qué? Porque si yo contrato a unas personas y les doy un sueldo, ese sueldo que le estoy dando a ellos, ellos lo van a utilizar para consumir. Y a su vez eso lo van a recibir alguien más que a su vez va a consumir otra cosa. Entonces empieza a multiplicar ese dinero más en la economía. Entonces, al incluir estas dos nuevas variables, el gasto público y los impuestos, la fórmula de consumo cambia. Recuerden que la fórmula de consumo era un consumo independiente que no dependía del ingreso y la proporción marginal de consumir que multiplicaba al ingreso. Ahora entra una variable que se llama ingreso disponible, que es la que estamos viendo ahí, que dice YD, Y sub D. Y ese Y sub D va a ser igual al ingreso menos lo que la persona esté pagando en impuestos. ¿Por qué se llama disponible? Porque es lo que le queda después de pagar impuestos. Obviamente, si los impuestos crecen mucho, pues el disponible va a ser más bajo. Y al entrar eso, el multiplicador cambia también la fórmula. Y el multiplicador empieza a ser afectado por los impuestos. Si los impuestos crecieran mucho, el efecto multiplicador en la economía sería muy bajo. ¿Por qué? Porque no tendría cómo consumir las personas en este caso. Entonces, el nuevo multiplicador queda con la fórmula 1 sobre 1 menos C, que multiplica a 1 menos T, recordando que esa T es la tasa impositiva o el porcentaje que se paga de impuestos. Entonces nos dan un ejercicio acá. Entonces, que hay un aumento en el gasto público y cómo está afectando ese aumento del gasto público. Para lo cual lo primero que se debe hacer es multiplicar para encontrar el multiplicador. Entonces, lo que vamos a encontrar en este caso, al incluir las variables en la fórmula, es que el multiplicador es igual a 2.77777. Y ese valor es el que vamos a multiplicar por la variación en el gasto público, que fue de 1.000.000. Vamos a retroceder acá para ver algo en la fórmula. Esta fórmula, ¿de dónde salen los valores? Esta C es la propiedad marginal a consumir, que nos la dan en el enunciado, punto 8. Y esta T es la tasa impositiva, el porcentaje que está pagando de impuestos, que es el 20%, que al ponerlo acá da punto 2. Hay que tener mucho cuidado al hacer esta multiplicación. Primero se hace este paréntesis, se hace una resta, que da punto 8, ese se multiplica por el otro punto 8 y después se hace 1 menos el valor que encontraron ahí. Acá está, en esta otra diapositiva, queda 1.1 sobre 0.36. Este 2.77 es lo que se va a ir multiplicando por los cambios que hay en una de las variables. En este caso, la que cambió es el gasto público. También aparecen dos nuevas variables que no teníamos en ese momento. Es el concepto de ahorro privado y ahorro público, que al final la suma de los dos va a ser igual al ahorro nacional. Recuerden que cuando se veía el modelo keynesiano simple, se decía que el ahorro tenía que ser igual a la inversión. Es decir, esa premisa se va a seguir cumpliendo en este momento. Simplemente es que ahora el ahorro lo van a dividir en dos. Es decir, vamos a ver unos entes privados que tienen un ahorro y el sector público tiene un ahorro público. Para tener una mayor comprensión, viene un ejercicio ahorita, que es este. Nos dicen que hay estos datos de la economía, la función de consumo, la inversión privada es igual a 150, el gasto público 150,
los impuestos pagados 200 y el ingreso 800. Preguntan por el ahorro privado, el público y el nacional. Recuerden que el nacional es la sumatoria de privado y público. Es lo primero que hay que hacer es encontrar el consumo. ¿Por qué? Porque el consumo va a cambiar y ahora va a depender de estos impuestos que es a T minúscula. Que porque este viene de la palabra taxes, de taxes en inglés. Pues como no me la dan en el enunciado, yo la tengo que ir a buscar. ¿Cómo la encuentro? Lo que se está pagando de impuestos dividido en el ingreso. 200 dividido en 800 nos da el 25%. Y una vez yo tenga ese 25%, yo lo voy a incluir en la fórmula de consumo que está a la de 200 más 0.5 de ingreso disponible. Al incluir esos valores dentro de la forma, encontramos que el consumo es 500. Una vez teniendo el consumo, ahora sí vamos a encontrar tanto el ahorro privado como el público. Pues aquí tenemos, el privado es igual al ingreso de la nación, 800, menos el consumo que lo acabamos de calcular, 500, menos los impuestos, 200. La persona ahorra, las personas no, los entes privados ahorran 100. Y por el lado del sector público, que hacemos nosotros, es que vamos a tomar los impuestos que se están pagando, que son los ingresos de la nación, 200, menos el gasto público, que es 150, eso está en los enunciados, nos da 50. Al sumar los dos, nos da 150, que si ustedes revisan en el enunciado inicial, es lo mismo que había de inversión, entonces se cumple la promesa que el ahorro es igual a la inversión. Por acá hay un ejercicio que es similar a los que veníamos haciendo cuando se hizo el modelo simple. Pues acá simplemente lo que hay que vincular es la nueva variable del gasto, calcular el consumo y encontrar Y. Este ejercicio es el que van a tener ustedes de tarea y empezaremos después en las primeras sesiones.